Hay dos tipos de culpa. Está la culpa que sana y está la culpa que destruye. La culpa que sana, esa que viene de parte de Dios, es temporal, específica, redentora, y Dios te señala un error para que tú tengas un cambio. Es cuando Dios nos muestra el camino correcto y nos da a nosotros tomar la decisión de caminar por el camino correcto o por el camino torcido. Con el amor que tiene Dios Padre por nosotros, como ese papá que enseña a su hijo a caminar, que le da normas a su hijo, disciplina, así viene Dios a avisarnos cuando estamos haciendo y cometiendo cosas equivocadas. Dice la palabra del Señor que Dios al que ama, disciplina. Pero es una disciplina que viene con amor. Pero existe otro tipo de culpa, que es la que destruye. Esa culpa viene del enemigo, de Satanás, del diablo, del acusador. Es una culpa indefinida, es una culpa repetitiva, es una culpa paralizante. La culpa que viene del enemigo te mantiene atrapado en un error que Dios ya te perdonó, en un pasado que Dios ya borró. Pero él constantemente, el diablo, viene a recordarte lo que hiciste o lo que no hiciste. Es decir, Dios perdona para restaurar, pero el enemigo acusa para destruir. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente de esto? Que Cristo ya nos perdonó hace más de 2000 años. En la cruz, el Señor Jesucristo derramó toda su sangre para perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero nosotros podemos pasar años sin perdonarnos a nosotros mismos. ¿Sabes? No se puede amar el presente mientras sigas odiando el pasado. No se puede avanzar mientras sigas encarcelado o encarcelada emocionalmente. No se puede abrazar la vida mientras sigas abrazando a la culpa. Quiero que estudiemos juntos en este momento un capítulo de la Biblia que nos enseña más profundamente lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Isaías capítulo 43, y yo te invito para que en tu tiempo devocional personal lo estudies profundamente. Pero vamos a leer algunos textos de este capítulo. Isaías 43:1 dice lo siguiente: Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Estos primeros versículos es una carta de amor de Dios, que nosotros la recibimos en este momento. Podemos reclamar esta promesa porque está en la Biblia y es para nosotros en este tiempo. Pero cuando nosotros miramos el contexto de este texto, nos damos cuenta que Dios le estaba hablando a un pueblo rebelde. Dios le estaba hablando a un pueblo que se había equivocado no una vez, sino muchas veces. Y aún con todas sus equivocaciones, con sus errores, Dios les dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Porque has sido honorable y gran estima y te amo. Yo voy a estar contigo. Más adelante, este mismo capítulo,
nos enseña algo profundo que quiero que tú lo recibas en este momento. Dice la palabra del Señor, versículo 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Sabes? A veces Dios tiene que recordarnos que Él ya nos ayudó una vez, nos sanó una vez, nos perdonó una vez, nos levantó una vez, y Él tiene el poder para volver a hacerlo. A veces es necesario que borremos ese pasado que nos acusa y tomemos ese pasado que nos redime. Y ese presente que Dios tiene preparado para formar un futuro en tu vida. Versículo 25. Dice el Señor: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Sabes? Este versículo nos ayuda en los momentos en los que nosotros creemos que el perdón de Dios no es suficiente para nosotros, que todavía le falta algo más, que lo que nosotros hicimos fue tan grave que ni siquiera el mismo Jesús puede perdonarnos. Esa voz que constantemente se levanta a acusarte, a culparte, a destruirte, es a esa voz la que nosotros tenemos que enseñarle, educarla y mostrarle que Dios es el que borra mis rebeliones y perdona mis pecados por amor de Él mismo. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonarnos? Número uno, porque nos duele haber fallado. Número dos, porque queremos controlar lo que ya pasó. Número tres, porque creemos que debemos pagar por nuestros errores un precio altísimo. Nos cuesta perdonarnos porque pensamos que mantener la culpa es una forma de justicia. Nos cuesta perdonarnos porque nos sentimos indignos del perdón. Nos cuesta perdonarnos porque escuchamos más nuestra vergüenza que la gracia de Dios. Pero la verdad sobre todas estas equivocaciones y errores de nuestra mente es que ninguna culpa que te castiga viene de Dios. Te lo repito, ninguna culpa que te castiga viene de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si esa culpa que me está castigando no viene de Dios, viene del enemigo. Es una voz interna distorsionada por un dolor antiguo que no has podido sanar. Perdonarte a ti mismo y a ti misma es alinearte con lo que Dios dice de ti. Porque si Dios te perdonó, pero tú no te perdonas, estás viviendo fuera de la verdad espiritual. Si Dios ya te limpió, pero tú sigues sintiéndote sucio y sucia por dentro, estás reteniendo una culpa que Cristo ya llevó a la cruz. Recuerda lo que dice Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones y no me acordaré más de tus pecados. Y si Dios elige olvidar, la pregunta en este momento es: ¿por qué tú sigues y decides recordar eso constantemente? En la Biblia encontramos personas que fueron perdonadas por Dios y tuvieron que perdonarse a sí mismas. El apóstol Pedro negó a Jesús 3 veces, lloró amargamente, pero el Señor Jesucristo lo restaura y lo envía a pastorear. ¿Y sabes qué? Para que Pedro pudiera aceptar ese llamado, para que Pedro pudiera tomar la autoridad, porque dice la misma palabra que la sombra de Pedro sanaba. Para que Pedro pudiera tomar ese rol que el Señor Jesucristo le estaba dando y ese nombre que el Señor Jesucristo le estaba dando,
tuvo que verse como Jesús lo veía. Y hay momentos en los que nosotros necesitamos dejar de vernos con esa lupa de culpa y empezar a mirarnos como Jesús nos ve. Preguntarle a Dios, Dios, ¿quién soy yo para ti? ¿Cómo me ves tú, Señor? El apóstol Pablo, antes llamado Saulo, perseguía a cristianos y algunos murieron por causa de Saulo. Sin embargo, él mismo dijo con autoridad, soy lo que soy por la gracia de Dios. El apóstol Pablo no vivió condenado por lo que fue, porque él sabía que no había sido una buena persona, sabía que sus actos y sus decisiones que él había cometido, había hecho muchísimos estragos a su alrededor. Pero el apóstol Pablo vive transformado por lo que Cristo hizo en él. La mujer adúltera. Jesús no solamente la libró de morir apedreada, también la libró de apedrearse a sí misma. David, el rey, cometió errores terribles. Pero encontramos en los Salmos que se levantó porque creyó en el perdón. ¿Sabes? Dios nunca usó a alguien perfecto. Dios usa a personas que Él perdona. Y Dios no te pide perfeccionismo. Lo único que Dios te pide es transformación. Ahora, ¿cómo podemos romper la autoacusación que constantemente viene a destruirnos? Lo primero que tenemos que hacer es nombrar ese error que nos duele, no seguir escondiéndolo. Tenemos que reconocer qué es lo que nos está haciendo daño. Tenemos que reconocer cuál es la raíz de esa vergüenza que estás cargando. Tenemos que reconocer esa situación que para nuestro parecer y a nuestros ojos es imperdonable. Cuando lo reconozcas, lo segundo que tienes que hacer es llevarlo a la cruz. Esa situación donde tú no pudiste defenderte, esa situación donde tuviste que enfrentarte a ti mismo o a ti misma por decisiones equivocadas. Ese momento en el que no tenías que sentir y sentiste. Ese momento en el que no tenías que haber actuado de esa forma, pero actuaste. Tienes que nombrarlo. Y sé que te cuesta por vergüenza. Y sé que te cuesta por dolor. Y sé que te cuesta porque aun cuando lo recuerdas te da asco o te salen las lágrimas. Pero lo segundo que vas a hacer cuando lo nombres es llevarlo a la cruz. Y decirle a Jesús, Señor Jesús, esta situación la pongo aquí, en la cruz, en el lugar que le corresponde. Quiero ordenar mi vida, quiero ordenar mi pasado, quiero ordenar mi presente y quiero vivir en una vida ordenada en mi futuro. Por eso esta situación te la presento en este momento. Y lo tercero que debemos hacer para romper la autoacusación es escuchar la voz de Jesús y no la tuya. Porque la tuya te dice constantemente, fallaste, te equivocaste, sentiste, no debiste haberlo hecho. Pero la voz de Jesús dice, consumado es. Número 4. ¿Cómo romper la autoacusación? Declarar que estás limpio. No porque lo sientas en este momento, sino porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, es porque así es. Porque la misma Biblia nos enseña que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, que si Jesús nos enseña que ya fue consumado tu pasado, que ya fue llevado a la cruz, que ya perdió todo peso que estaba trayendo sobre tus hombros y toda culpa que estaba haciéndote retroceder, debo empezar a creerlo. Y número 5, para romper la autoacusación, es actuar en consecuencia. Cuando la culpa regrese, porque va a regresar esa voz, le vas a decir, esto ya fue perdonado, no me pertenece. Renuncio a ese pensamiento, renuncio a seguir sintiéndome así, porque Dios ya me dijo
que me había perdonado. Perdonarse no es justificar, perdonarse es liberarse. Porque no estás negando lo que pasó, sí pasó. Porque no estás justificando lo incorrecto. Porque no estás trivializando el dolor causado. Perdonarte es reconocer que lo que hiciste no define quién eres tú. Y el perdón de Dios no es una excusa para pecar. El perdón de Dios es un impulso para crecer. Te lo repito. El perdón de Dios no es una excusa para pecar. El perdón de Dios es un impulso para crecer. Y cuando te perdonas, te vuelves capaz de amar de nuevo, de amarte a ti mismo, a ti misma, de servir de nuevo, de avanzar de nuevo, de intentar de nuevo, de creer de nuevo. Muchas veces, todo esto acumulado nos hace perder la fuerza. ¿Para qué nos bañamos? ¿Para qué nos arreglamos? ¿Para qué seguir viviendo? Esa voz constantemente en nuestra mente hace que crezca tanto la culpa que llegamos a un punto en que esa maleta se vuelve muy pesada. Ya no nos dan ganas de nada. ¿Para qué comer? ¿Para qué sonreír? Si yo soy un error, si no tengo perdón. Y sabes, Dios en ningún momento te ha dicho, no te perdono. Dios en ningún momento te ha dicho, eso es demasiado grande para la sangre que Jesús derramó. Dios en ningún momento te ha abandonado. Es la voz que constantemente te ataca, que te hace creer eso. Es la voz que constantemente te ataca, que te dice que estás solo, que estás sola, que defiéndase como pueda. Esa voz no es de Dios. Esa voz es una mezcla entre lo demoníaco que el diablo está colocando y tus voces internas que te acusan. Por eso en esta hora, si tú reconoces que esas voces te han hecho perder la fuerza, si tú reconoces que esas voces son las que te autosabotean, que por culpa de esas voces has perdido empleos, oportunidades, que por culpa de esas voces has perdido relaciones, que por culpa de esas voces has perdido las ganas de vivir, que por culpa de esas voces ya no te quieren ni siquiera levantar, que por culpa de esas voces que constantemente vienen a atacarte y autosabotearte, te sientes que no deberías vivir, te sientes indigno, indigna. Si hoy tú lo reconoces, yo te invito a que juntos lo llevemos a la cruz. Y ahí donde estás, con las manos en tu corazón y si puedes cerrar tus ojos, dile, Señor Jesús, hoy reconozco que el mayor acusador que tengo soy yo mismo. Hoy reconozco que hay situaciones en mi pasado que aún no he podido perdonarme. Hoy reconozco que por culpa de esas situaciones estoy cargando un peso que es insostenible. Y me duele, Señor. Me duele este peso. Pero hoy tomo la decisión de llevarlo a la cruz. Aquí lo entrego, Señor. Aquí que te entrego mis cargas, te entrego mi culpa, te entrego este autosabotaje, te entrego esta autodestrucción. Te lo entrego en esta cruz, Señor. Y hoy tomo tu palabra y renuncio a esas voces que constantemente vienen a hacerme daño. Y sé que en este momento es difícil sentirlo profundamente, pero tomo la decisión de vivir consecuentemente a lo que estoy haciendo en este momento. Y te pido, Señor Jesús, que me ayudes a caminar de la manera que tú quieres que yo camine. Y cuando vuelvan esas voces, Espíritu Santo, redargúyeme y recuérdame que Cristo ya pagó por mí,
y que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Señor Jesús, hoy traemos delante de ti toda culpa acumulada. Ponemos a tus pies cada error, cada caída, cada palabra dicha, cada acto cometido, cada mala decisión. Hoy declaramos con fe que si Dios me perdonó, yo también me puedo perdonar. Hoy hablo a mi alma y le digo a mi alma, ya no te condenes. Hoy le hablo a mi mente y le digo a mi mente, ya no te castigues. Hoy le hablo a mi corazón y le digo a mi corazón, ya no vivas más en vergüenza. En el Salmo 103:12 dice, como está el oriente del occidente, así alejo de nosotros nuestras rebeliones. Yo reclamo esa palabra, Señor. Lo que Dios alejó, yo no lo vuelvo a traer. Lo que Dios perdonó, yo no lo vuelvo a recordar con condenación. Lo que Dios limpió, yo no volveré a ensuciarlo con culpa. Soy libre, soy limpio, soy restaurado en el nombre de Jesús. Padre, tomo esa palabra. Creo en esa palabra. Creo en lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús, le quito todo poder, toda autoridad que le di al enemigo para truncar tus planes. Hoy cierro toda puerta que le abría al diablo con palabras que dije, con pensamientos que tuve, con acciones que hice. Hoy le cierro la puerta y declaro en el nombre de Jesús que no seguiré viviendo en autosabotaje y que el enemigo no seguirá metiendo sus garras en mi vida. Declaro que vienen los mejores años de mi vida. Declaro que viviré bajo el propósito de Dios. Declaro que se abren puertas de empleo. Declaro que se abren oportunidades. Declaro que viviré la vida como tú, Señor, me invitas a que la viva. Porque este es el día que hizo el Señor. Por lo tanto, me gozaré y me alegraré en él. Gracias, Señor, por el milagro de la vida. Y hoy al respirar profundamente, Espíritu Santo, recibo de tu vida. Y al respirar profundamente, la paz que viene del cielo viene sobre mí. Y al respirar profundamente, toda acusación y culpa se disipa, se disuelve y desaparece. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre amado, venimos hoy delante de ti con un peso que muchos llevan por años, incluso décadas. Venimos ante ti, Señor, con esa incapacidad de perdonarnos a nosotros mismos. Hoy tenemos que darte gracias, porque tú no eres un Dios que condena, eres un Dios que restaura. Hoy te damos gracias porque tú no guardas registro del pecado arrepentido. Hoy te damos gracias porque no eres como nosotros que recordamos, repetimos y revivimos una y otra vez aquello que nos avergonzó. Hoy te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te damos gracias, Señor, porque tu perdón es más grande que nuestra culpa. Te damos gracias porque la sangre de Cristo es suficiente para cubrir mi pasado, mi presente y mi futuro. Gracias, Señor, porque tú nos conoces por completo. Tú conoces muy bien, Señor, lo que hicimos. Tú conoces muy bien lo que pensamos, incluso lo que intentamos ocultar. Tú conoces, Señor, lo que nos hemos arrepentido y lo que estamos buscando en esta mañana arrepentirnos. Y aún así, Señor, nos amas con amor eterno. Gracias, Señor, porque nuestra historia no te asusta.
porque nuestro pecado no te sorprende, y porque nuestras caídas no alteran tu plan y tu propósito con nosotros. Hoy, Señor, tenemos que pedir perdón. Y lo primero que debemos pedirte perdón es porque no hemos aceptado tu perdón. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos cargado culpas que tú ya borraste. Perdónanos, Señor, por decirte con nuestra actitud que tu sacrificio no fue suficiente. Perdónanos, Señor, por volver a levantar castigos que tú ya derribaste. Perdónanos por escuchar más las voces de acusación del enemigo que la voz tuya, que es una gracia que no podemos entender. Perdónanos cuando nos hemos castigado, cuando nos hemos insultado internamente, cuando nos hemos dicho palabras que ni siquiera permitimos que otros nos digan. Hoy venimos, Señor, a tus atrios, para que nos limpies de la vergüenza que se quedó atrapada en nuestro corazón, para que nos limpies del perfeccionismo que nos exige nunca fallar, para que nos limpies de ese miedo a equivocarnos otra vez, para que nos limpies, Señor, de la voz interna que repite constantemente: no sirves, dañaste todo, eres un asco, no mereces amor, tú mismo arruinaste tu vida, tú no tienes solución. Límpianos, Señor, del dolor de aquellas decisiones pasadas, de los errores que hoy no podemos cambiar, de relaciones que se rompieron, de palabras dichas con ira, de caminos equivocados, de oportunidades perdidas, de momentos en los que no fuimos la mejor versión de nosotros mismos. Límpianos de ese dolor, Señor. Reconocemos que es imposible cambiar el pasado. Reconocemos que al haber tomado esas decisiones equivocadas han causado un peso muy fuerte. Y constantemente viene esa voz de acusación, de autoacusación. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no tomé otra decisión? ¿Por qué me metí con esa persona? ¿Por qué no salí corriendo? ¿Por qué no hice algo? Y hoy, en el nombre de Jesús, renunciamos a ese espíritu inmundo de autoacusación. Hoy renunciamos a ese sentimiento de culpa permanente. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús al autosabotaje emocional. Hoy renunciamos a ese castigo interno. Hoy renunciamos a la voz del enemigo que nos acusa de día, de noche y aún en nuestros sueños. Hoy renunciamos a esa vergüenza tóxica que no proviene de Dios. Renunciamos a ese pensamiento que todos los días taladra en nuestra mente, que no merezco ser perdonado, porque si Cristo murió por mí, ¿quién soy yo para contradecir su sacrificio? Hoy renuncio en el nombre de Jesús a toda etiqueta que me he puesto. Soy un fracaso, soy un error, soy una mala madre, soy un mal padre, soy un mal hijo, soy un mal creyente, soy débil, soy incapaz, soy tonto, soy inmoral, soy impuro, soy lo peor que ha pasado.
Hoy renuncio a cada palabra que nos humilla, a cada frase que nos condena, a cada insulto que nos dijimos frente al espejo, a cada frase que nos ató a un pasado del cual Cristo ya nos liberó. Hoy renuncio en el nombre de Jesús y recojo esas palabras automaldicientes que me lancé. Los nunca, los siempre, los jamás. Hoy en el nombre de Jesús decido perdonarme y darme una nueva oportunidad. Decido tomar el perdón de Cristo Jesús y extenderlo sobre mí mismo. Hoy perdono a ese niño que no sabía lo que estaba pasando y no pudo actuar porque era un niño. Hoy perdono a ese niño que permitió que en algún momento abusaran de él. Dejarse engañar, no saber que lo que estaba haciendo estaba mal. Pues lo perdono y perdono su inocencia y perdono porque estaba actuando según su edad. Hoy perdono a ese adolescente que tomó malas decisiones, que se metió con personas que no debía meterse, que entabló relaciones que causaron dolor, destrucción, que abrió puertas donde el enemigo entró y alborotó la casa, la desorganizó, la destruyó. Hoy perdono a ese adolescente que estaba buscando amor y lo único que encontró fue manipulación. Hoy perdono a ese adolescente que por querer encajar en el grupo, encajar, sentirse protegido, seguro, rodeado, se metió con malas amistades. Tomó malas decisiones. Hoy perdono a ese joven que en algún momento necesitó un consejo, una guía, una dirección, pero lo único que encontró fueron dedos acusadores, señaladores. Hoy perdono el yo de mi pasado, aquel que actuó según las herramientas que tenía en sus manos. Hoy perdono mi propio ser, que se metió en tantos problemas porque no conocía a Jesús, o conociéndolo, le dio la espalda. Hoy me perdono a mí mismo por todo ese pasado y le doy una oportunidad para vivir en este presente y caminar en el futuro y los planes que Dios tiene para él. Espíritu Santo, hoy te invitamos para que entres en las memorias de nuestros errores. En el nombre de Jesús. Entra en esa escena donde caímos, donde no teníamos que haber aceptado esa cita, ese encuentro, donde no teníamos que haber entrado a esa casa. Entra en esa conversación donde gritamos. Entra, Señor, en el lugar donde traicionamos nuestra propia identidad. Entra, Señor, en ese instante donde nosotros lastimamos a alguien. Entra, Señor, en el momento donde actuamos sin sabiduría, en la situación donde nos alejamos de ti. Hoy te invitamos, Espíritu de Dios, para que entres en ese momento y lo redimas y lo cubras con tu amor. Señor Jesús, así como le dijiste a la mujer sorprendida en pecado, ni yo te condeno.
Yo te pido, Jesús, que se lo digas hoy a mi alma, y yo mismo lo repito, hasta que penetre en lo más profundo de mi espíritu. Ni yo me condeno. Te pido, Señor Jesús, que esas letras y esas palabras queden plasmadas y tatuadas en mi corazón. Te pido ahora, Señor, que sanes esa identidad rota, que al mirarnos al espejo podamos vernos como tú nos ves, que al cerrar mis ojos pueda verme como tú me ves, Señor, que deje de mirarme a través de la culpa y comience a mirarme a través de la gracia, que deje de mirarme por lo que hice y comience a mirarme por lo que tú estás haciendo e hiciste en mí. Yo te pido, Señor, que sanes esa voz interna que nunca perdona, esa voz que me extralimita, que me exige demasiado, esa voz que con el más mínimo error o la más mínima caída se viene sobre mí mismo y trae un peso más grande que ni siquiera puedo soportar. Hoy te pido, Señor, que sanes esa voz interior que me repite que soy lo peor, esa voz que me dice que no soy digno, esa voz que me dice que no puedo avanzar porque cometí ciertos errores, esa voz que me acusa de día y de noche. Yo te pido, Señor, que la sanes. Esa voz que constantemente viene a decirme que no debería seguir. En el nombre de Jesús, hoy reprendemos toda manipulación del diablo que está usando mi propia voz para hacer que sus planes destructivos salgan a flote. En el nombre de Cristo Jesús, reprendemos todo espíritu inmundo de muerte. En el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu que viene a destruir las fuerzas, a traer cansancio, a buscar que no sigamos. Hoy declaramos que esa voz se cae, se rompe, se silencia y pierde toda autoridad. Tú nos dices en tu palabra, Señor, que el poder de la vida y el poder de la muerte están en la palabra. Tú nos enseñas en tu palabra, Señor, que debemos hablar palabras de vida y no de muerte. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús, recojo esas palabras de muerte que yo mismo me lancé. Hoy ato todas esas palabras y las llevo a la cruz de Cristo. Y declaro que la única voz válida sobre mi vida es la del Espíritu Santo que dice: hijo amado, hija amada, en ti tengo complacencia. Hoy en el nombre de Jesús, declaro palabras de vida sobre mi vida. Bendigo mi cuerpo y te doy gracias, Señor, por este cuerpo que me has dado. Bendigo cada miembro de mi cuerpo. Bendigo el color de piel que tengo. Bendigo quien soy en ti, Señor. Porque no soy un bastardo, soy un hijo que tengo un Padre celestial, un Padre que me ama, un Padre que me cuida, un Padre que quiere lo mejor para mí, un Padre que me da vida cada mañana. Hoy bendigo la vida que tengo en este momento. Bendigo el poder respirar. Bendigo el poder abrir mis ojos un día más. Corto en el nombre de Jesús
todo espíritu de autosabotaje que me llevó a practicar cutting sobre mi propio cuerpo. Rompo en el nombre de Jesús, ato, encadeno y lo llevo a la cruz de Cristo. Todo espíritu inmundo de autoacusación que lleva a lastimarme en mi propio cuerpo al no comer, al estar todo el día sin ganas, sin fuerzas, sin poder levantarme. Hoy lo rompo en el nombre de Jesús. Y corto sobre mi vida toda maldición y toda puerta que se abrió a causa de mis malas decisiones y mis malos pensamientos. Hoy declaro que mi vida le pertenece a Dios, que esta vida fue pagada con precio de sangre, que soy hijo de Dios y que mi presente y mi futuro dependen de Cristo Jesús, que todas las cosas que vengan serán para bien, para la gloria de Dios Padre, que todo lo que pase en mi vida y alrededor de mi vida será una plataforma que tú usarás, Señor, para la bendición mía y de mis generaciones. Hoy se corta en el nombre de Jesús toda maldición que yo permití sobre mis generaciones a causa de haber tomado malas decisiones en mi pasado. En el nombre de Jesús. Y yo te pido, Espíritu de Dios, que llenes mi corazón en esta hora con la paz que viene después del perdón. La paz que se siente cuando soltamos todo lo que no pudimos arreglar. La paz que experimenta el alma cuando dejamos de castigarnos. Llénanos en esta hora, Espíritu de Dios, con paz que nos permite descansar en tu misericordia. Llénanos con amor propio sano, con compasión hacia nosotros mismos, con ternura hacia nuestra humanidad. Hoy declaramos que ya no somos prisioneros del pasado. Hoy declaramos que nuestra vida no está definida por lo que hicimos. Mi vida está definida por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Hoy declaro que el perdón no solamente viene de Dios hacia mí, sino también de mí mismo viene ese perdón. Hoy declaro que la gracia me cubre, la gracia me levanta, la gracia me restaura, la gracia me transforma. Gracias, Señor, por perdonarnos más de lo que nosotros mismos nos hemos permitido perdonar. Gracias porque tu gracia es más grande que nuestro pecado. Gracias, Señor, porque tu misericordia es más fuerte que nuestra culpa. Y gracias, porque aunque nuestro corazón nos condena, tú eres más grande que mi corazón, Señor. Hoy recibo tu perdón. Hoy abrazo tu perdón. Hoy creo en tu perdón y lo hago mío. Y hoy tomo la mejor decisión y es caminar en libertad en Cristo Jesús. Padre, en esta hora, Señor, te entregamos estas cargas delante de ti. En esta hora, Señor, te pedimos que nos des la tuya, que es ligera, tu yugo, que es fácil. Hoy descansamos en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que trae control en nuestros pensamientos, que trae control en nuestra alma y en nuestras emociones. Señor, hoy oro por aquellos que se sienten cansados. Hoy oro por aquel hombre, por aquella mujer que siente que no puede más, porque tú eres el que renueva las fuerzas del cansado y el que multiplica aún del que no tiene fuerzas. Hoy te pido, Señor, que eso se haga real, Padre, en la vida de este hombre y esta mujer
están en esta mañana, Señor, buscando tu presencia. Hoy te pido, Señor, que sanes esos dolores profundos, esos dolores, Señor, que ningún medicamento puede sanar, solamente tu presencia puede sanar. Y te pido, Espíritu de Dios, que mientras te adoramos, al entregarte nuestras cargas, tú, Señor, te las llevas y nos das tu paz, nos das tu amor, nos das tu gracia y nos das tu perdón. Gracias te damos, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que harás y gracias por lo que hiciste. En el nombre poderoso de Cristo Jesús hemos orado creyendo. Amén y amén.